¿Cuál debería ser el reconocimiento que damos a Dios y a su palabra? ¿Rechazamos lo que Él hace, lo que Él dice a través de las Escrituras? ¿O nosotros somos personas que nos postramos y reconocemos con temor y reverencia lo que Él nos muestra y lo que Él quiere para nosotros? En la lección de día vamos a ver al Señor Jesucristo que combatía ante el rechazo de las autoridades del templo, los sacerdotes y los escribas, quienes no querían aceptar de que Jesucristo estuviera enseñando ahí. Jesucristo les hace una pregunta y les hace revelar ante el pueblo cómo estaban ellos reconociendo cuál era la verdadera autoridad de Dios ante sus propias vidas. Es la lección de hoy día, en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 11, versículo 27-33 de Marcos. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesucristo había llegado al templo para estar enseñando, y en eso se acercan los escribas y los sacerdotes a preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? Dice el versículo 28 de Marcos: ¿con qué autoridad haces estas cosas?, les decían. ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos querían saber cómo Jesucristo podía pararse en medio de ese templo y hacer lo que Él quisiera. Obviamente ellos no reconocían en ningún momento a Jesucristo. Entonces le preguntan: ¿cómo puedes tú venir a hacer algo que tú no tienes derecho? Antes de responderles, Jesucristo les hace una pregunta para hacerles retroceder astutamente a aquellos que venían de una manera ofensiva, y les dice lo siguiente: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. De una manera sabia y prudente, el Señor Jesucristo responde a la defensiva a estos hombres que querían saber la autoridad de Jesús. Ellos, obviamente, cuando comienzan a pensar en sí mismos, se dan cuenta que si reconocían la autoridad que tenía Juan el Bautista, entonces aceptaban de que él era enviado por Dios, pero ellos lo habían rechazado. Pero en cambio, si negaban esa autoridad, ellos entrarían en problema porque consideraban que Juan el Bautista era un profeta. Para evitar dar una respuesta y de esa manera tratar de evitar aceptar responsabilidades de lo uno o de lo otro, ellos dicen: nosotros no lo sabemos. Jesucristo les dice de esa manera: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesucristo de esta manera expuso el corazón de los sacerdotes y de los escribas, quienes realmente nunca habían aceptado la autoridad de Dios sobre ellos. Jesucristo nos muestra en este pasaje de que el corazón del hombre lamentablemente es un corazón rebelde que muchas veces vive en contra de la autoridad de Dios y nunca la quiere reconocer. Muchos rechazan la autoridad de la Biblia considerando de que es una palabra que el hombre la escribió de una manera inapropiada y que no está inspirada divinamente por obra del Espíritu Santo. El hombre nunca ha querido aceptar la voluntad de Dios, ni mucho menos su autoridad. La rebeldía en la que vivimos nos lleva a nosotros siempre a oponernos ante quien tiene la autoridad sobre todos nosotros. Eso es Dios.
y su palabra. ¿Cómo vive usted en este momento? ¿Usted vive cuestionando la autoridad de Dios? ¿Usted a veces no acepta lo que Dios hace o lo que dice a través de su palabra porque va en contra de lo que usted piensa o quiere? Nuestra responsabilidad ante este hecho es reconocer de que Dios es soberano, pero Dios tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quisiera, y lo que Él hace obviamente siempre va a ser bueno. Lo que pasa es que nosotros queremos salir con nuestros caprichos, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, de nuestro punto de vista. Este pensamiento es pecaminoso, esta actitud nunca es buena. Lamentablemente, nuestra condición de pecado nos lleva a actuar así en contra de Dios y de su autoridad y rechazar muchas veces la misma palabra. Hay religiones y hay pensamientos que van en contra de lo que la Biblia nos enseña, tratando de menospreciar la palabra de Dios, quien debería ser nuestra máxima autoridad aquí en la tierra. Muchos maestros, entre comillas, de la verdad, tratan de menospreciar lo que la Biblia nos dice y quieren negar de que fue inspirada por Dios. Y por eso sus vidas muestran de que ellos no están aceptando verdaderamente al único Dios verdadero. Usted y yo bien hiciéramos en cambiar esa actitud, en vivir en sometimiento y aceptar de que Dios es nuestra absoluta autoridad sobre todo. Lo que Él hace, lo que Él decide hacer, siempre va a ser bueno. Los escribas nos dejan ver de que el hombre puede ser completamente insolente cuando duda o cuestiona la autoridad de Dios. Ojalá nosotros podamos vivir de una manera reverente ante esta verdad. Que Dios nos ayude a siempre vivir agradecidos por su autoridad, a reconocer con agrado y a vivir en obediencia. Que Dios nos ayude.